la respuesta a lo que usted acaba de consultar. No hay plata, como diría Milei, ¿no? No hay plata. Es un tema, si uno empieza a escarbar y escarbar, va a encontrar que el problema de fondo es ese, es el pésimo manejo presupuestario que ha habido en el Ecuador, no ahora, ¿no? De hace muchos años. Yo decía allí, conversaba con unos amigos, decía, deberían a los niños desde las escuelas, de los colegios, darles educación financiera, ¿no? Porque cuánta gente que Dan tiene eso. dificultades en la vida por no ordenar, ¿no? Ordenar sus ingresos, sus gastos y saber hasta dónde puede consumir, qué es lo que puede gastar, qué es lo que puede hacer con la economía que tiene sin crearse problemas para su futuro. Porque, pero hay mucha gente que gasta y gasta sin control, ¿ah? Los gastadores compulsivos, y obviamente eso pasa con mucha más frecuencia, no voy a decir de todos, pero pasa con muchísima frecuencia con los gobiernos. Yo creo que esa mala costumbre de gastar más de lo que tenemos como ingresos, al final nos llevó a la dolarización, finalmente, porque la dolarización fue el efecto de una crisis fiscal enorme que le obligaba al gobierno a emitir dinero voluminosamente, creándole problemas enormes a la sociedad y sobre todo a la sociedad más pobre, a la gente más pobre, porque la inflación, cuando el país vivía inflación, quizás hay muchos de hoy no lo recuerdan, eso era hace ya más de 25 años, bueno, la inflación, que era el incremento permanente en el precio de las cosas, se comía los ingresos de quienes tenían o teníamos ingresos fijos, o más Porque aún de se la gente perdía más la rica. capacidad adquisitiva. Claro, porque si usted gana Mil sucres. $1,000 o 1,000 sucres, pero las cosas que usted compra cotidianamente que podían valer 800 sucres, empiezan a subir 900, 1,000, 1,200, 1,500, usted empieza a no poder comprar. Más aún la gente más débil, que tiene escasos ingresos. Bueno, Tal cual Venezuela. tal cual Venezuela, en su momento lo vivió, esas crisis lo han vivido Perú, lo vivió Argentina, o sea, Argentina, claro. hiperinflaciones espantosas, ¿no? Entonces, es un tema de ordenar, así como en casa, en cualquier familia, papá y mamá se ponen de acuerdo y dicen, a ver, si nuestros ingresos son $2,000, bueno, hasta allí podemos gastar, ¿no? Y tenemos que hacer ciertos ajustes o cierta forma de vida que permita vivir con lo que son mis ingresos. Pero eso no es lo que ha venido ocurriendo en el Ecuador. Le escuchaba el otro día a Vicente Albornoz, decía, el Ecuador hace 22 años, fue la última vez que tuvo un año con superávit fiscal. Es decir, todos los años el Ecuador ha tenido un déficit fiscal. ¿Qué es eso? ¿Por qué Simplemente se es produjo ese superávit fiscal? por un buen manejo presupuestario, un buen manejo económico de quien gobernó en ese entonces. ¿Quién estaba ahí? Me parece que fue en el año de Lucio Gutiérrez, cuando estuvo Mauricio Pozo, de ministro de Ah, Economía, ¿no? sí. Entonces dice, a ver, veamos cuál es mi lista de gastos, cuáles son los ingresos, tengo que ajustar cosas y puedo vivir tranquilo. La gente, yo veo que hay mucha gente que hoy se raja echándole la culpa al Fondo Monetario, ¿no? Y la comidilla del día es echarle la culpa al Fondo Monetario. Pero si al Fondo Monetario no tendríamos ni que ir a saludarle si es que no tuviéramos necesidades de financiar, es decir, de endeudarnos como país, ¿no? Y el problema es nuestro y tenemos que aprender a reconocer nuestras limitaciones, nuestras dificultades, no estar buscando a quién le echo la culpa. Entonces, si yo ahora veo, usted también, no sé si ha hecho el análisis, de este año o para el 2026 se proyecta un presupuesto de $40,000 millones, número redondo, ¿no? 40,000 millones. Y yo le sugiero, doctor, ahora puede entrarse al Google, a la inteligencia artificial, pregunte usted cuánto recauda el Ecuador de impuestos. El Ecuador, entre el IVA, el impuesto a la renta, el impuesto a los consumos especiales, el impuesto a la salida de divisas. Hablo del gobierno central, ¿no? No mucho más. Impuestos universales. Sí. Y usted va a encontrar
exageremos un poquito, 20.000 millones, creo que está en el orden de los 17.000, 18.000 millones, pero pongámosle 20.000. Pongámosle el 50%. Póngale 20.000, no. Ah, sí, Claro. sí, claro, 20.000. Bueno, después tenemos los ingresos petroleros, en los que no somos dueños del control de esos ingresos porque nosotros no manejamos el precio. Incluso ha venido bajando la producción, hasta nos hemos autoinfligido un golpe cuando dijimos cerremos el ITT y que no produzca más petróleo. Bueno, nos quitamos ingresos a nosotros mismos. Un tiro en el pie. Claro, un tiro en el pie. Pero vamos a suponer que de los ingresos petroleros con un precio, me parece que se ha calculado con $65 del barril, se habla de 4.000 millones. Entonces usted tiene 20.000 de impuestos, más 4.000 de ingresos petroleros, vamos a decir que usted tiene 24.000 millones. Pero su proforma presupuestaria dice 40.000 millones de dólares. Entonces significa que hemos previsto gastar 40.000 y tener ingresos 24.000. Creo que ahí ponen otros ingresos, multas, tasas. Y entonces, ¿qué tiene la proforma presupuestaria? Dice venta de activos petroleros. O sea, se habla de vender el campo Sacha o de concesionarlo, ¿no? Digamos, entregar a una empresa privada y a cambio recibir, póngale, 2.000 millones. Eso está en la proforma, ¿no? Se acuerda que siempre se ponía venta del Banco del Pacífico, que al final nunca se lo vendió, pero se consideraban esos ingresos, ¿no? No sé si en los 40.000 están ciertos contingentes, doctor, que ya se ha venido diciendo en buena hora las noticias nacionales. Tenemos que pagar a Chevron. Multas. Juicios. Claro. No se olvide, estos son juicios que vienen desde el inicio del correísmo. Y esto hay que decirlo, la gente a veces dice que siempre le echan la culpa a Correa. Pero es que Correa rompió los contratos petroleros de hace 20 años, ya no sé, 18 años. Rompió los contratos petroleros y les dijo a todas las empresas petroleras que estaban en el Ecuador trabajando, ¿saben qué? Cholitos, el 99% se queda con el Estado y el 1% más se puede llevar a ustedes. Obviamente eso le iba a demandar juicios internacionales al país. Bueno, esos juicios toman muchos años, los gobiernos se defienden con cualquier argucia que se usan en los juicios, han dilatado, pero ya nos va a tocar pagar, ¿no? Toda esa irresponsabilidad con la que se trataron los contratos petroleros en el año 2007-2008. O sea, usted dice dineros que podrían servir para obras, para pagar a los municipios, en fin. Pero ese cálculo que hace el Estado en el presupuesto es el mismo que hacen los municipios, que vamos a recaudar tanto de matrículas de vehículos, que vamos a recaudar, y total no, eso es ficticio. Es ficticio, exactamente. Y usted ha visto que pues vienen algunos comentarios que dicen, es que no se ha ejecutado el presupuesto, ¿no? Entonces el presupuesto tenía para obra pública, no sé, 20 millones de dólares, vamos a poner el municipio que usted me lo topó, el municipio de Loja. Entonces ponen, y uno ve un presupuesto 100 millones de dólares. Cuando yo voy a los acuerdos ministeriales, siempre revisaba yo eso, ¿cuánto le asigna el gobierno central al municipio de Loja? Y ahí viene también su pregunta. No se olvide que hay una ley que establece que de los ingresos tributarios del Ecuador, hace un rato hablábamos de 20.000 millones, por citar un número, el 21% de eso es obligación entregar a los GATS, el 21%, ¿no? Más el 10% de los ingresos petroleros. Entonces uno revisa a ver cuánto le toca al municipio de Loja y uno encuentra, no sé, 28 millones de dólares. Póngale 30, exagerando, que también es póngale 30 millones de ingresos desde el gobierno central al municipio de Loja, 30 millones. Pero uno ve en presupuesto del municipio 100 millones de dólares. ¿Cómo se ajusta el resto? Entonces, ¿de dónde es el resto? Entonces viene, bueno, digamos los impuestos locales, ¿no? Prediales, no tengo las cifras exactas. Claro, pero municipios que pueden. Claro. Póngale que el municipio de Loja tiene la contribución especial de mejora. Sí, pero son municipios que de todas maneras sí tienen capacidad de recaudación, sí. Pero vamos a los municipios casi de la provincia, sí, no en su mayoría, es que ese es el problema, ese es el punto, y son esos los que están atrasados a los pagos de los empleados y trabajadores, claro, con 3 meses. Claro. O sea, el Estado no les paga 3 meses, ellos tampoco pagan 3 meses. El gobierno provincial de Loja, el gobierno no le paga 3 meses, pero los empleados y trabajadores están con pago al día.
Por eso es que quiero establecer esa diferencia. Y cuando yo le decía, ingeniero, perdóneme, le decía que si es que el gobierno lo puede hacer también exprofesamente, que quiere decir hacerlo propuesto para ver si los municipios reaccionan y dicen, bueno, pues la verdad es que ya no tenemos recursos, vamos a ver si sacamos gente, vamos a ver si de dónde nos arreglamos para hacer alguna obra y empieza la austeridad. A eso me refería, implícitamente. Sí, aunque en realidad no es un acto premeditado, no es un acto exprofeso como usted dice, no lo es. Podría hacerlo, sí, podría hacerlo. Pero en realidad es que el gobierno, estábamos en eso, tiene un déficit, habla de 11.000 millones. Entonces, finalmente, ¿cómo? Usted me preguntará, bueno, ya supongamos que el gobierno tiene 30.000 de ingresos, pero el presupuesto dice que van a gastar 40.000 millones. Están faltando 10.000 millones, ¿no? Obviamente, repito, no estamos hablando de cifras exactas, pero Claro, estamos ya. en esa onda, ¿no? Y esos 10.000 millones, ¿cómo los va a cubrir el gobierno? Ah, bueno, ¿A quién sacrifica? ahí vienen los retrasos, porque los atrasos es una forma de cubrir un déficit. Entonces, Ah, dejo claro. de entregar la cuota a los municipios, a los GATS, ¿no? Durante 3, 4 meses, es dinero que no he desembolsado, no solo a ellos, a los proveedores del Estado. Usted sabe que le deben plata a todo el mundo, ¿no? Desde los ministerios, el Ministerio de Salud, el propio IES, los aportes del Estado al IES. Entonces hay una serie de retrasos en las transferencias del gobierno central, consecuencia del déficit, ¿no? Entonces, una forma de financiar el faltante de dinero es no pagar mis obligaciones que tengo, no las pago, las difiero y las paso para más adelante, pateo la pelotita para adelante En lo que se puede. en lo que se puede. Entonces, ¿qué pasa? Entonces los municipios dejan de recibir las transferencias mensuales, ¿no? Dejan de recibir. Pero esto que estamos conversando otra vez, pasa también en los propios municipios, porque, como decíamos, doctor, si es que en el presupuesto del municipio dice 20 millones de dólares para inversión, en el paso de los meses del año, ese dinero no existe, es ficticio, como usted decía. Y entonces resulta que no se pueden invertir los 20 millones y solo se invierte 1 milloncito en obras, ¿no? Y entonces salen los comentarios, dicen, pero si la dificultad, la incapacidad para ejecutar el presupuesto. Y no es que haya incapacidad para ejecutar, es que no hay dinero para ejecutar. Porque el presupuesto, como su nombre lo dice, es presupuesto. Es lo que yo Claro. supongo que voy a tener esos ingresos. Pero es un tema que solo está en un papel nomás, ¿no? En el día a día pasan los meses y eso que en el papel dice que me van a ingresar, en la práctica no me ingresan. Y si no me ingresan, no puedo ejecutar obras, ¿no? Porque no puedo dejar de pagar sueldos. Por último, me atraso en pagar sueldos, pero van pagando sueldos, pero al final quien sufre es la inversión pública. Y entonces tenemos una ciudad absolutamente abandonada, ciudades, ¿no? Que no pueden hacer obras, que los municipios tienen que destinar, en algunos casos, del 100%, el 90%, el 80%, si usted quiere, el 60%, tiene que destinar a gasto corriente, a pagar sueldos, a pagar salarios de sus empleados, y el pueblo al que deberían servir es el que no es servido por la incapacidad allí sí para manejar correctamente la economía de la institución. Ahora, ingeniero, aquí parece, y Dios que parece, bueno, de hecho lo hay, una mala formación política. Financiera. Ya ve, ya, pero también política. Sí, sí. ¿Y sabe por qué le voy a decir política? Porque mire usted, los alcaldes ven esa situación. Me da la impresión que nunca analizan eso. Me da la impresión que el alcalde que llega no analiza eso, no habla de austeridad, no habla de prevenir o de alguna prevención que ya es casi una realidad. Dicen, por ejemplo, que el alcalde removido metió centenares de personas al municipio. Y ya tenía un problema grave cuando él llegó. Pues que ese es el punto, pues que eso es grave, pero grave en grado superlativo. Sabía que había ese enorme problema y le importó un comino y dejó metiendo más gente. Y más gente, pero estamos hablando de centenares de personas. Y tenga la plena seguridad que cada alcalde, por más austero, correcto que sea, deja aumentando
esa situación. Por eso yo le decía lo que usted propuso en la asamblea, que creo que no prosperó. ¿Prosperó o no? No, No prosperó. no, porque la presidenta era de la RC, Revolución Ciudadana, y no quiso dar paso al proyecto. Claro, ellos son, todo es populismo, ¿no? Sí, Todo. viene de un sector que no votaba con ellos, y entonces ahí lo archivó, le dio largas, le sacaron, pero además, y yo le reclamaba, ¿no? Y me decía, pero si la AME se opone. Claro, le digo, yo le hago una pregunta, y ¿sabe qué le contesté? Me acuerdo, claro, le digo, oye, yo recuerdo que el presidente Correa terminó con la contratación colectiva en el sector público, con los sindicatos en el sector público, recuerdo yo, ¿sí? ¿Y acaso que les fue a preguntar a los sindicatos si querían que se acabe la contratación pública en el sector público? No, hay cosas que uno tiene que hacerlas porque son necesarias hacerlas. Pero No sí le estamos preguntes al hablando- afectado. No, y pregunto porque ella decía, es que la AME me puso una carta que estaba en contra de ese proyecto. Claro, la AME, ¿quiénes son? Los municipios que están todo el tiempo incurriendo en en este Despilfarro. perjuicio, en este despilfarro, en Claro. este daño a la sociedad. Están incurriendo todos los días y por supuesto no les interesa que haya una ley que les ponga en orden y que les diga, señores, ya es hora de dejar de gastar tanta plata en pagar sueldos, porque ¿para qué existe el municipio de Loja? Es una organización de la sociedad para resolver los problemas de la sociedad, ¿no? Si queremos tener calles en buen estado, si queremos tener agua potable, Servicios. si queremos tener Se alcantarillado. acaba de ir una delegación, usted no la vio, justamente los despedí antes, de gente que viene por un tema gravísimo de agua potable en una parroquia de Loja. Pero gravísimo, gravísimo, y vendrán ya otro día. Ingeniero, La ciudad de Loja ha sufrido un enorme Ya. problema de agua potable. claro, ¿no? pero nadie aprende la lección. Ahora los pueblos también juegan un papel muy importante, ¿no? Pueblos, autoridades. Los pueblos les dan pan y circo y son felices. Y son felices y se mueven ahí. El problema, Pero déjeme hacerle un comentario, Ya. doctor. Usted bien decía, falta formación política. Créame que yo me encargué de decírselos a los alcaldes. Yo en el 2019, cuando fui reelecto prefecto, gané con 8 alcaldes. Yo a los 8 alcaldes, digamos, de los cantones, Ya. yo les traje a una reunión y les dije, miren, compañeros, si es que no corrigen la estructura financiera de su municipio, van a fracasar políticamente. y fracasaron, Y fracasaron. claro. Después estaban bravos conmigo, acuérdense el señor Zuquilanda en Macará, el amigo Darwin Díaz de Chahuarpamba, el amigo Clever Sánchez de Olmedo, el mío amigo Feijó en Palta. Después eran furiosos conmigo, resentidos conmigo, porque No les dio haciendo la obra. no, sino porque yo era el presidente de Creo, no les ponía como a la reelección. Candidatos a la reelección. Les decía, pero ¿cómo te puedo poner como candidato de reelección? Pero Si si vas a estás perder. destrozado, y porque ya uno hace sondeo, pues, ¿no? Y estás Claro. con muy mala aceptación. ¿Y por qué tienes mala aceptación? Porque no has hecho obras, porque no has resuelto las necesidades básicas del pueblo. Y eso es lo que les dije hace 4 años. Y después se resienten, ¿no? Porque después, más allá de eso, no tiene ninguna importancia que se resientan conmigo, pero lo importante es lo que se acaba de decir, se acaban políticamente. Sí, Entonces sí. usted dice, oye, pero alguien debería darles formación política, ¿no? De Eso es lo que que si falta. actúan de esa manera, se van a pulverizar políticamente hablando. El cuento es que van ahora los del AME, el de Nabón, y ya con una carta furiosa que la ley, que aquí la tengo, al gobierno nacional porque no les paga. Eso es todo lo que saben. Y de aquí de Loja entiendo que se preparan para ir llenar un bus de alcaldes a pedir plata, porque vamos a presionar. ¿Qué será eso de presionar? Yo siempre me pregunté, ¿qué será eso? ¿Qué gobierno les hace caso? Vamos a... entonces, si presionan les damos el dinero, si no presionan, no les damos. Y presionar es ir a pasear a Quito. Se van a pasear a Quito con viáticos, con todas las comodidades que tiene una autoridad y regresarán igual. O si les pagan porque ya hay dinero para pagarles a todo el mundo, pero no porque ellos se fueron a presionar a Quito, porque si así fuera la lógica, entonces, mes atrasado, mes que nos vamos a Quito y nos pagan. Así no debe funcionar la seriedad política, la formación política. Entonces le decía que el pueblo también juega otro papel importante.
El pueblo permite eso. Autoridades que avalan eso, que van a las fiestas de 2 orquestas, 3 orquestas, cada... ¿Qué es eso? No aprendieron, no entendieron, y ahí sí lo que sale. Al otro día del Chuchaqui, vamos a Quito a presionar para que nos den la plata. Y además, ingeniero, la plata, ¿pero para qué? ¿Para qué? Pregúntele al de Pindal, ¿para qué quiere la plata? Para seguir pagando sueldos. Solo para pagar los sueldos. Claro. Pregúnteles a todos los alcaldes de la provincia, pregúnteles para qué quieren la plata. Los medios necesitan una horita que hay una cuneta que hay que hacerla por ahí, algún riachuelo que está, joder, vamos al gobierno provincial a pedirle que haga la obra. Pero es que eso tenemos que salir. Yo le pido a usted, con la experiencia que tuvo en la prefectura y en la asamblea, que tiene que haber una salida, ingeniero. ¿Cuál es su propuesta? Bueno, precisamente es lo que yo propuse. Ya, pero esa ya... A ver, vamos a ver. Entonces, el problema, efectivamente, como usted, porque si los municipios tuvieran un manejo austero, el tema es que la gran población se desentiende de la realidad. Yo he puesto varios ejemplos. Yo he conversado esto en los barrios, doctora Ponte. Yo he conversado en diferentes campañas con la gente. Vea, yo le voy a poner un ejemplo sencillo, doctora Ponte. Usted vive en un barrio, el barrio X, digamos del barrio San José, por decirlo algo. Entonces hay un presidente en el barrio San José, ¿no es cierto? Y hay una directiva que para preocuparse de los temas del barrio. Entonces, ¿qué les parecería a ustedes? Les digo, ustedes dan una cuota mensual, no sé, darán o no darán. Vamos a suponer que el presidente del barrio le dice, señores del barrio, demos una cuota mensual, $50 mensuales. 50, bueno, mucho está. Mucho está, 40. Okay. No, entonces, 48. ¿y qué le parecería que ustedes encuentran que el señor presidente del barrio se ha puesto una oficinita y tiene 2 secretarias, tiene chofer, tiene mensajeros, y ustedes ven esta oficina del barrio aquí con unas 10 personas ahí trabajando y ustedes pagando una cuota mensual de $40? Seguramente a los pocos días que ustedes vean eso van a, oiga señor, ¿qué le pasa? ¿Está loco? O sea, usted nos pide la cuota para usted vivir una vida ambulosa. Una vida ambulosa aquí, haciéndoles favores a sus vecinas, a su familia, ¿no? Le ha puesto al hijo de chofer, a la otra. Ustedes lo van a ahorcar al presidente del barrio que haga eso. Bueno, eso exactamente hacen los alcaldes. Sí. Exactamente eso hacen los alcaldes, ¿no? Y muchos prefectos y muchos presidentes de la República. O sea, cogen los impuestos que estamos pagando todos los días, estamos pagando impuestos, y esa plata, ¿cómo ellos la manejan? Para llevar a sus amigos, a sus militantes, a sus familiares, a beneficiarse, a trabajar en la institución a la que uno le ha encargado la administración, ¿no es verdad? Entonces, y allí alguien sale a protestar. En el barrio seguramente no lo permitiríamos, pero en nuestro barrio grande, que es nuestra ciudad, sí lo admitimos. ¿Y es por qué? Porque nos desentendemos. Porque lo que es de todos no es de nadie. Correcto. Entonces nos desentendemos de la forma en que maneja los recursos nuestro alcalde. Pero a veces, o sea, hay una parte... Y la gente termina votando. Claro. Y el que gana sigue metiendo gente. Y ya estamos con un problema gravísimo. ¿Cómo se resuelve esto, doctor? Obviamente con una ley como la que yo planteé. Ya, pero esa no prosperó. Sí. No prosperó. Pero fíjese, doctor, que usted hace un rato decía, si estaba escuchando lo que venía con una radio, echa la ley, echa la trampa. Y eso les decía a los correístas, ¿no, doctor? Porque cuando se formó el COTAD en el 2010, que se formó el COTAD después de la Constitución de Montecristi, ¿quiénes manejaban la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados? La Comisión de los GATS en la Asamblea. Yo era asambleísta en ese entonces. El presidente era Vigilio Hernández, la vicepresidenta era Paola Pavón, recuerdo claramente. ¿Y qué pusieron en el COTAD? Algo sensato, obviamente sensato. Pusieron que de los recursos que reciben los GATS se destinará a gasto corriente hasta el 30% de su presupuesto. El 70% debe ser destinado a inversión pública. Ya está en la ley, doctor, que no puede destinarse más del 30% para gasto corriente. Pero allí viene esa reflexión suya. Echa la ley, echa la trampa. ¿Qué se encargaron de hacer? Que contrataron un montón de gente y les ponían en departamentos que son supuestamente creados para inversión social. Entonces, el Departamento de Acción Social. Ahí metemos 40 personas. Y no contabilizamos como gasto corriente,
se contabiliza como gasto de inversión. Metemos en el departamento de obras públicas, a ese departamento es de inversión, pero ese departamento puede tener 10 secretarias. Entonces, como el departamento es para hacer inversión, le contabilizan a los empleados que meten en ese departamento, contabilizan como gasto de inversión. Entonces, resulta que lo que realmente es gasto corriente está disfrazado y está presentado como gasto de inversión. Y poco puede hacer la Contraloría, porque es la Contraloría General del Estado la que debería entrar a controlar esto, a auditar esto, decir, señor, usted está violando la ley, pero ¿dónde me dice que el personal que yo contraté no es de inversión? Ya. ¿Sí? Entonces, había que cambiar el término nada más, decirle, pero ojo, o sea, lo que le quiero hacer notar es que esta norma, esta disposición, esta obligación de tener esa estructura, ya está en el CONTAD. Ya. ¿No? Pero como se hace la trampa para incumplirla, había que cambiar y decir, ahí no va a ser 30% en gasto corriente, vamos a poner, yo puse 40% en gasto salarial, en pago de salarios. Le presento así. Militares venezolanos, incluso se las han arreglado y les han ayudado incluso. Les daban permiso para que vayan a trabajar en otras cosas, incluso de albañiles, de lo que sea, con tal de tener unos 20 centavos más de dólar, porque allá un sueldo, una jubilación de $2, $3. Entonces, mire lo que es la pobreza. ¿Por qué le introduzco así? Porque yo pienso que no habrá ley en el mundo que pueda poner orden, porque tal cual, viene la ley, viene la trampa. La única manera de aprender es la pobreza, o sea, es la austeridad. Cuando ya no hayan recursos, cuando la gente entienda que no es buen negocio entrar al Estado, porque los sueldos son buenos, sí, pero no me pagan nunca, no puedo estar 4, 5, 6 meses impago. Yo necesito, hay hambre, hay pobreza, hay vergüenza, ya nadie me fía y todo eso, la gente optará por salir. La gente optará por salir de estas instituciones voluntariamente. Nada que espere una liquidación, se irá. Se irán y estos alcaldes seguramente habrán aprendido la lección. Porque mientras usted vea que en un pueblo tan chiquito, que es un caserío, le meten 2 orquestas para una misma noche de baile. Usted se da cuenta que eso no lo hacen en Dubái, donde abunda el dinero, en los Emiratos Árabes estoy hablando en realidad. Dubái es una parte de los Emiratos Árabes. Entonces cuando usted vea eso, ¿por qué ve eso? O sea, mire, tremenda contradicción. La gente muere de hambre, los militares piden permiso para ir de albañiles, pero la hija de Padrino López se casa como ser el matrimonio de la realeza. Entonces cuando el pueblo ve eso se cansa, llega un momento en que ya no da más, ya no aguanta más y los políticos por eso son desprestigiados, porque se deshumanizan, son incoherentes, no entienden una realidad. Ellos emborrachan a la gente, dicen, sí, pero eso es un ratito, es un momento, pero cuando llegan los problemas serios que permanecen, yo estoy seguro que va a haber un cambio radical, ingeniero. Usted topado un tema de fondo, además. Porque podríamos de ahí derivar un análisis muy interesante, doctor. Yo recuerdo hace 30, 40 años o más, la última opción que tomaba un ser humano era ir a trabajar en el sector público, en el Estado. ¿No? Claro. Porque no solo por los retrasos que usted decía, sino por los sueldos eran por los sueldos, ¿no? Claro, y aquí viene algo interesante, ¿no? Usted dice, hoy las jubilaciones en Venezuela son $2, ¿no? $2 son las jubilaciones o muchos sueldos, que es la consecuencia de la inflación, porque la inflación se le comía a su sueldo, ¿no? Entonces, como antes los gastos del Estado se suplían con la emisión de billetes, eso causaba la inflación y el empobrecimiento total de todos, con excepción de los privilegiados. Entonces, pero bueno, y entonces tenemos que mirar algo estructural, que es lo que adolece nuestro país, doctor, y nuestros países seguramente. ¿Qué está pasando con el sector privado en nuestros países? No lo hemos matado al sector privado, no lo hemos asfixiado es una buena palabra. Claro. No lo hemos asfixiado al sector privado con tantas normas, con tanta rigidez laboral, ¿no? Con tantas obligaciones. No lo hemos ido asfixiando. Un exceso de control. Sí, de control y de gastos, ¿no? Que lo hemos ido asfixiando al sector privado,
que se ha ido en términos proporcionales, digamos, quizás reduciéndose. Y entonces, y en cambio, ¿qué ha pasado en el sector público? Hemos tenido, y aquí viene un gobierno, ¿no? Que se encargó de incrementar significativamente los sueldos en el sector público. Exacto. ¿No? Se infló en cambio. Entonces, hoy parte de la proforma presupuestaria donde arrancamos esta conversación, no se olvide que allí hay por lo menos hay 11,000 millones de dólares. De los 40,000, 11,000 son para pagar sueldos en el sector público y solo en el gobierno central, sin tomar a los GATS. Entonces, ¿qué es lo que la gente, cómo reacciona la gente? Ah, no, pues acá me pagan bien y además no me pueden votar nunca, ¿no? Entonces acá estoy mucho. Entonces viene toda la presión de la sociedad, toda la presión para inflar el sector público. Usted, como ya está un poco tarde, ojalá no tengamos mucha sintonía ya a esta hora, para contarle algo. Cuando usted dijo que lo último que se le ocurría a una persona es ir al Estado. Aquí en Loja, que es una provincia, una ciudad muy conservadora, era complicada esta provincia. Usted no encontraba un blanco trabajando en una institución pública, ni por todo el oro del mundo. Sépalo, usted que es, como dicen en mi pueblo, medio afuereño. Antiguamente era así. Encontrar un blanco en una institución pública era un descrédito. Era un acto denigratorio para los blancos. Ellos no conocían eso. ¿Qué es eso? Es para la gente pobre. Ahora es a la inversa. Están a reventar en las instituciones públicas. Es más, son ellos los que primero obtienen los puestos de privilegio. Ellos después, y lo demás, pues para pues, los morochitos y para lo que sea, ¿no? Para que vea usted cómo se trastocó al Estado ecuatoriano, cómo se invirtieron las cosas, cómo se invirtieron. Cuando ellos vieron que los sueldos eran ampulosos, onerosos, de privilegio, gigantes, le echaron mano al Estado. Y que el sector privado era tan difícil salir adelante. Es que era difícil. Y de ahí vino la vorágine de la gente por acceder a puestos públicos. Sí, sí. Sí, y el Ecuador tiene que hacer una clara reflexión de qué hemos hecho para matar, para dificultar los emprendimientos, la inversión privada, el crecimiento de las empresas, porque es allí donde debería estar el empleo real, ¿no? Tantos migrantes nuestros, doctor, tantos migrantes, millones de migrantes que se han ido a España, a Estados Unidos, a Canadá, a Europa. ¿A dónde se van a trabajar? ¿Dónde encuentran trabajo? ¿En el sector privado o en el sector público? Claro. Obviamente, donde encuentran trabajo, el que crea trabajo es el sector privado. Y el Estado tiene que crear las condiciones adecuadas para que sea fácil invertir, sea cómodo y usted vaya creciendo, ¿no? Y creciendo. Pero aquí, claro, cuando alguien crece mucho, ahí le caen enseguida los palazos, ¿no? Y tienes que... Bueno, es la envidia, bueno, en es fin, la ¿no? envidia, ese es el sentimiento. Entonces, esos son los problemas estructurales, ¿no? Más bajos que del el ser país no humano, termina ¿no? de reflexionar, de mirar con claridad y de entender que hay que crear las condiciones propicias para que el sector privado, el pequeño emprendedor, el que tiene 1 o 2 empleados, el del pequeño negocio, hasta el mediano y luego el grande, tenga condiciones adecuadas para generar empleo. Le voy a poner otro ejemplo, doctor Aponte. Perdóneme que ponga otro ejemplo. El servicio doméstico. ¿Qué pasa? ¿Quiénes hoy pueden tener servicio doméstico? Bueno, eso Correa lo liquidó prácticamente, literalmente. Hizo bien e hizo mal. ¿Sí? Es verdad, hizo bien, porque era una explotación en misericordia. Entonces después dijeron, no te puedo explotar, pero tampoco te puedo sucumbir tus derechos, entonces no te puedo dar trabajo. Entonces ya. Y era más o menos como que un empleado público tenía su empleada doméstica, de lo poco que ganaba, compartía con la empleada. Ahora ya no. No. Ahora ya no. Entonces por eso que proliferan los restaurantes y todo. Y usted tiene millones de seres humanos en el Ecuador, mujeres, que están ganando $1 diario. En la O desocupación. $2 diarios. O en la desocupación. ¿Qué podrían estar trabajando en un hogar? En un hogar, si es que las condiciones... Entonces, el Estado le creó condiciones al mundo, a la sociedad, que impiden, obstaculizan generar empleo. Y se paga
estos abusos, estos derroches, estos excesos, se pagan con desempleo, y se pagan con dolor, y se pagan con pobreza, ¿no? Sí. Hay gente que puede decir, no, es que lo que usted dice es una barbaridad, lo que está usted... Bueno, hay que hablar la realidad. Eso es lo que no le gusta. Y a la gente no le gusta hablar la realidad. Claro. Le gusta seguir disfrazando las cosas. Platón decía que nadie es más odiado en el mundo que aquel que dice la verdad. Eso es. Y estos son temas que la sociedad debe hablar. Yo lo he escuchado a un amigo suyo que le he copiado su frase, ¿no? Le suelo tomar su frase. Dice, el problema del Ecuador es que el Ecuador no comprende sus problemas. Ah, sí. Lo dice Alberto Dajic. Sí. El problema del Ecuador es que el Ecuador no comprende sus problemas. Y entonces, como no entendemos la realidad, o no queremos admitir cómo es la realidad, queremos vivir forzadamente en un espejismo, y son unos pocos los que se benefician, mientras la sociedad cada vez se empobrece más. Y si no enfrentamos de esto en algún momento, la pobreza, como usted acaba de, la de Venezuela, por ejemplo, la que vemos, nos va a obligar a algún momento. Y la pobreza va más rápido. Claro. Va más rápido, no se detiene. Qué lástima que no pudimos hablar. Mire, otro ejemplo, pero si nos queda un minuto acá. Cuando había bonanza, dinero en exceso, el ingeniero Rubén Bustamante creó 5 empresas públicas, que era una burla, porque de empresas, pues obviamente nunca tuvieron nada, nunca ganaron un centavo. Ahí estaba el caso de la fallida Vial Sur, a la que usted la mantuvo, y también era como... Era Sur, de por sur. Vial Sur. Sí, había Vial Sur y un montón de sur. Pero ahí también usted metió gente. No, doctor. Y ahí está, un fracaso ahora. Se acaba ya si algo cuidé yo en mi administración, y lo puede decir cualquier empleado de la institución, fue precisamente el gasto corriente. Y esa fue la clave del éxito, diría, ¿no? Porque pudimos hacer muchas obras, porque precisamente yo reduje al máximo el gasto corriente, pero al máximo, todo lo que estuvo a mi alcance, todo lo que me fue posible hacer, ¿no? Y nadie me puede decir a mí que yo en la prefectura metí un vía al sur, yo me dediqué a meter ojalá gente. entendamos, ¿qué es una empresa pública? ¿A dónde puede haber rentabilidad? Si el principio fundamental es que no son de lucro. Y si no hay lucro, entonces no hay empresa. Algún rato hemos de conversar. Ingeniero, yo estoy muy agradecido por su comparecencia esta mañana para tratar estos temas que usted un poco los manejaba bien en la asamblea, porque era de la comisión, siempre estuvo por ahí, por esa comisión. Sí, son los años, ¿no? De la experiencia, pero era información. Pero era esa comisión, sí, que también hay buena información, ¿no? Hay buena información ahí. Entonces, de todas maneras, esto continuará. Esto va a continuar. Espero que me acompañen lo más pronto posible. Mientras no salgamos de este embarazo de los municipios, el porqué de los retrasos, el porqué de los despilfarros, el porqué no aprenden, por qué no hay austeridad, por qué no entienden el problema del Ecuador, que decía, es que eso es todo. Por eso lo quiero convocar. Porque otro día a lo mejor ya están al día, pero porque vino plata otra vez del Fondo Monetario Internacional y ellos no tienen cuentas con nadie de dónde proviene el dinero. Lo importante es que ya presionamos en Quito y ya nos pagaron. Eso es lo que saben. Como que si el dinero fuera del presidente, del bolsillo del presidente. Correcto. Y la plata que viene del Fondo Monetario o de cualquier lado del mundo es plata que hay que devolver. Es plata y con intereses. Que hay que pagarla. Gracias, ingeniero. Nos hablamos otro día. Que esté bien. Muchas gracias.